Bueno, muy buenos días o muy buenas tardes cuando estén viendo este video, no lo sé. En esta ocasión vamos a hablar sobre el periodo desde 1830 hasta 1890. Vamos a explicar un poquito más a detalle lo que es el periodo conservador, también la transición de periodo conservador a periodo liberal. Vamos a comentar también un poco de la guerra del Pacífico y también lo que pasó en el año 1886 hasta 1890 con José Manuel Balmaceda, el término de lo que consideramos como la etapa más tradicional en cuanto a lo presidencial y el inicio de la etapa al parlamentarismo. Pero este, claro, es prácticamente un siglo, o sea, es mucho. Así que lo vamos a comentar en detalle. Bien, bueno, la historia política de Chile durante el siglo no sé cuánto. No, mentira. Durante el siglo XIX está marcada por el paso del periodo conservador al periodo liberal, los importantes eventos y conflictos que moldearon la estructura política del país. Te explicaré entonces estos momentos clave. Em, Cuando hablo de que te explicaré estos momentos clave, no me refiero exactamente como a que me voy a detener excesivamente en cada momento, no, sino que los voy a explicar en solo lo que considero que es más importante saber. Em, Esto significa siglo XIX, ¿no? Sí, ¿no? Sí. Bueno, vamos a hablar entonces del periodo conservador. El periodo conservador surgió después de la guerra civil que ocurre entre los pelucones y los pipiolos, guerra que comenté en el video anterior a muy grandes rasgos, que era fruto de las disputas y, digamos, las discrepancias que había entre las perspectivas arraigadas a la forma de administrar el país y también los respectivos descontentos según la forma en la que afectaban o llegaban a perjudicar las modificaciones o reformas que implantaban los gobiernos que había en esa época. Entonces, había descontento y mucha polarización, ¿no? El periodo conservador en Chile, que se inició tras la victoria de los conservadores en la Guerra Civil, se caracterizó por un gobierno centralizado con una fuerte influencia de la Iglesia Católica y la Constitución de la Constitución de 1833. Ya, esta constitución estuvo, dado su inicio y dado quién ganó, en este caso, esta especie de disputa, estuvo empapada de este sesgo conservador, ¿ya? Y es una constitución muy importante por lo que dura en este caso. Bueno, eso lo explico más adelante igual. Este periodo se extendió hasta 1861, con presidentes como José Joaquín Prieto, Bulnes y Montt. Ya después se hace la transición con José Joaquín Pérez. Em, bueno, voy a detenerme un poquito más en el periodo conservador porque no lo expliqué mucho en el video anterior y me gustaría profundizar más en él en esta ocasión. El periodo conservador asentó las bases de Chile para que Chile iniciara en lo que es su exportación, por ejemplo, de materias primas, en en la iniciación de lo que es el comercio, en la expansión de lo que conocemos como territorio nacional. A ver, no es que nuestro territorio se empezó a expandir, sino que nosotros empezamos a descubrir más cosas de nuestro territorio, cosas que estaban ubicadas en el sur, territorios, más bien, para hablarlo de una forma más formal, territorios que estaban ubicados en el sur, que no era una zona tan explorada, por ejemplo. Em, Claro, este periodo se caracteriza también porque asienta las bases de lo que es Chile, es la primera etapa de Chile, una etapa muy marcada por lo que es este periodo conservador y demás. También se da este conflicto con la Confederación Perú-Boliviana, que si les gustan o si me lo piden, yo puedo hablar en detalle de lo que sucedió ahí en otro video. Aquí también al inicio se da esta influencia em, de lo que es este pensamiento de que el poder debía estar más centralizado. Em, También se da lo que es una fuerte, una fuerte inclinación, digamos, por la potenciación del comercio y de la conexión entre los territorios. Bien se sabía que Chile era largo, pero no se sabía qué tan largo, pero aún así era importante conectar bien Chile y por lo mismo se empezó a desarrollar transporte, también se potenció un poco la infraestructura y demás. Entonces, también lo que se hizo, sobre todo desde 1848 hasta 1856 aproximadamente, que trajo a muchas personas de Alemania o de países europeos para que vinieran acá a Chile a, digamos, propagar su conocimiento, también eh, para explorar el territorio chileno, entre otros, sobre todo el sur, como había comentado ya anteriormente. Y bueno, se estima que alrededor de 500.000 personas son descendientes quizás de algún mestizaje producto de esta especie de migración que se dio
en esos años, ¿no? Al fin y al cabo, los chilenos somos una mezcla de indígena con español, con otro extranjero de por ahí, después con alemanes, con no sé qué. Entonces, somos como de todo, por decirlo de alguna forma. Recordemos también que, bueno, en América se da el tema de los mestizos, es decir, el español con el indígena y los criollos, que si no mal recuerdo eran los españoles nacidos en América. Si me equivoco, por favor, corríjame en los comentarios. Pero bueno, en realidad lo que se da aquí principalmente es una potenciación de las virtudes que conocemos hoy en día que posee Chile. O sea, perdón, lo dije mal. Podemos encontrar, por ejemplo, que se empezó a profundizar en lo que es la exportación como tal, que a Chile hoy en día lo caracteriza muchísimo eso de ser un país exportador. Bueno, históricamente se da, por ejemplo, el auge del salitre y su posterior caída con el salitre sintético. Y ya del salitre voy a hablar cuando explique lo de Balmaceda, por cierto. Porque, a ver, pasa lo de la guerra del Pacífico y posterior a eso es el surgimiento del salitre. Aquí mm, creo que aquí se da el auge del cobre, si no mal recuerdo. O el cobre era después. Bueno, no sé. Pero durante estos años, o quizá este periodo más bien, se empieza a potenciar lo que es la minería, entre otras actividades que van ligadas a lo que es la producción y la posterior comercialización, ya que consideraban fundamental ese elemento para ir y crecer económicamente, porque claro, no se puede invertir, no se puede crear, no se puede moldear quizás un país mediante construcciones o mediante inversiones, si no hay dinero para esa inversión. Entonces, este periodo tuvo su respectiva importancia por lo mismo porque asentó las bases, digamos, de Chile. Ahora, ¿cuál es el problema? Se dieron diversos conflictos. La cuestión del sacristán, que para resumirla mucho, básicamente fue un conflicto entre la iglesia y el Estado, si no mal recuerdo, en el cual como que hubo un conflicto en el nombramiento de no sé quién de un miembro de la iglesia, y bueno, y ahí, en realidad, durante este periodo siempre estuvo esa duda de, ¿nos separamos de la iglesia o no? Porque claro, la iglesia tenía mucho poder, y progresivamente se fueron a través de la laicización, no sé cómo se dice, pero a través de las leyes laicas posteriormente, pero mucho posteriormente, muchísimos años más, em, se fue como separando a la iglesia del Estado, porque la iglesia también tenía su respectiva influencia y no menor, y no menor. Bien, ahora, si quieren estudiar en más detalle el periodo conservador y algunos conflictos que quizás se dieron aquí o algunos avances también, bueno, me lo pueden pedir. Yo con gusto voy a averiguar más información o revisar mis apuntes anteriores del año pasado que tuve que dar la prueba, y investigar por ahí y demás, y bueno, y hallar una forma más clara de explicar materia que quizás puede llegar a ser más complicada o difusa para la persona que me esté preguntando y pidiendo que como explique más ese periodo. Pero bueno, ya saben que cualquier sugerencia me la pueden dejar en el comentario y yo con todo gusto respondo apenas pueda porque igual estoy algo ocupado. Hago varias cosas. Bien, la transición hacia el periodo liberal comenzó con el ascenso de sectores que buscaban mayores libertades civiles, políticas y religiosas. Bien, como comenté al principio, al inicio de este periodo, bueno, en gran parte de este periodo, es que digo sobre todo al inicio, porque al inicio fue como este golpe potente de, oh, ahora estamos con conservadores, ahora hay muchas restricciones en cuanto a lo religioso, en cuanto a las libertades que posee cada uno, etc. Porque en el inicio se da como este golpe, pero ya después cuando va avanzando un poquito el tiempo, ahí va surgiendo como esta especie de oposición, pero de una forma más expresa. Em, bueno, estas tensiones derivaron en la Revolución de 1859, un conflicto entre las facciones liberales y el gobierno conservador de Manuel Montt. Aunque los conservadores vencieron militarmente, la idea liberal ganó terreno en la política chilena. Bueno, a ver, cuando hablamos de liberal, obviamente la palabra lo dice que va más arraigado a las libertades individuales, pero también hay que tener en cuenta que em, lo liberal no es siempre, hagamos lo que queramos, no, hay unas respectivas regulaciones y esto se establece, por ejemplo, en que querían efectivamente libertad religiosa, pero no por eso se separaron absolutamente y totalmente de la iglesia, no, era una separación progresiva, porque la iglesia igual era algo muy tradicionalista, una herencia histórica, formaba parte de cada persona, casi de la cultura en sí. Si es que se puede hablar de como cultura, ya que el país ya... Bueno, técnicamente ya lleva como 50 años, pero ya no tanto tiempo formándose, ¿no? Em, Bien, se da la transición con José Joaquín Pérez, si no me recuerdo. Sí. Y bueno, el periodo liberal comienza con el presidente que ya mencioné.
Durante las siguientes 3 décadas, Chile experimentó una serie de reformas que promovieron la secularización del Estado, evitando secularizar dice relación con lo que explico más adelante, que es o se traduce más bien en debilitar la influencia de la Iglesia Católica en la política, impulsando cambios en la educación y el sistema electoral. Cuando siempre en las lecturas que quizás salgan en la PAES o demás, o en ensayos, cuando se habla de secularización o leyes laicas o yo qué sé, dice en relación a eso, a separar la iglesia del Estado o la iglesia de las relaciones o influencias políticas o decisiones políticas que dicen relación también con la sociedad. Se buscaba eso con las leyes laicas que van surgiendo con mayor fuerza después. Pero en primera instancia esto es lo que se buscaba, libertades políticas, libertades religiosas, etcétera. Y claro, como no había mucho de eso, en lo que era el periodo conservador, porque como lo dice la palabra, era muy conservador, es decir, que eran muy propios de la costumbre, muy propios de cómo ya se hacían las cosas como tradicionalmente hablando, no le gustaban mucho así los cambios muy extremos y más, no, no. Em, para que se haga una idea como más expresa, para que se forme una idea más explícita, Em, lo voy a mencionar con un ejemplo que, bueno, no me gustaría, pero es para que se entienda. Una visión conservadora sería pensar que la mujer, por ejemplo, solamente tiene que hacer labores arraigadas a lo que es el hogar o la familia. Y una visión más liberal sería decir, no, la mujer es una persona como cualquier otro ser humano, tiene capacidades mentales como cualquier otro ser humano y por consiguiente, dado que es un ser humano, debe tener también la capacidad legal y que el derecho no limite eso, o que la sociedad no limite eso, para que ella pueda elegir su libre camino y pueda estudiar en lo que quiera o yo qué sé. Esa es una visión más liberal, por ejemplo. Ver a la mujer como alguien capaz, como cualquier ser humano, porque es un ser humano. Y la visión más conservadora sería decir, no, la mujer tradicionalmente hablando siempre estuvo en la casa, entonces debe quedarse en la casa, por ejemplo. Ese es como un ejemplo que se me ocurrió que siento que lo explica bastante bien sobre qué significaba cada visión en realidad. Perdón si la explicación de como la visión liberal en el ejemplo de la mujer lo expliqué un poco mal. Es que es un ejemplo que se me ocurrió muy momentáneamente, entonces no sé. Quizás no lleve bien las palabras, pero se entendió, se entendió, se entendió. Pero se va a irme funado, nada, mentira, no. Ya, característica del periodo liberal. Separación de Iglesia del Estado. Durante el gobierno de Domingo Santa María se promulgó una serie de leyes laicas que limitaron la influencia eclesiástica, como la ley del matrimonio civil y el registro civil. Y como pongo ahí, la separación total se da en 1925. Eh, eso lo voy a explicar en el próximo video, por cierto. Cuando se instauran leyes, se busca, mediante un marco legal y mediante un sustento y apoyo legal, ir progresivamente separando la iglesia del Estado, no únicamente porque se apetezca, ¿no? Sino porque hay leyes que establecen que debe hacerse así. Esa es como la distintiva, la distinción. También se dio un desarrollo económico, pues hubo un fuerte crecimiento gracias a la exportación de minerales, principalmente el salitre. Esto después de la Guerra del Pacífico, por cierto. Conflictos sociales, después entre la clase social y la región del país se acentuaron, generando tensiones que, junto con la creciente influencia de los militares, desembocaron en la guerra civil en 1891. Ya explicaré esto. Pero primero hay que tenernos esto porque se dio la guerra del Pacífico. Durante el periodo liberal, Chile también se enfrentó a la guerra del Pacífico, un conflicto contra Perú y Bolivia por el control de territorios ricos en recursos minerales, salitre y guano. La Segunda Cámara. La guerra culminó con la victoria chilena, la ocupación de las provincias de Tarapacá y Antofagasta, el control del acceso al Océano Pacífico, dejando a Bolivia sin salir al mar. Es por eso que está el chiste de, Bolivia no tiene mar. Bueno, Bolivia no tiene mar porque históricamente hablando se dio lo que es este enfrentamiento, digamos, este conflicto. Pasa que aquí se da mucho lo que es, por ejemplo, creo que se acordó entre Chile y Bolivia en los años 1830, hubo un tratado y después Bolivia, dado su crisis interna, rompió ese tratado y le empezó a cobrar más a Chile y eso estalló en guerra y Bolivia se salió con Perú, y Chile aún así pudo ganar ese enfrentamiento y eso acrecentó muchísimo lo que es el sentimiento de pertenencia nacional, el sentimiento de decir, oye, yo soy chileno, el sentimiento de comunidad, el sentimiento de nación. Comunidad y nación no son lo mismo, pero es como la palabra que me nació para que se entendiera un poco mejor. Pero eso, la guerra del Pacífico nos permitió anexar territorios ubicados en el norte, muy ricos en minerales. Y ahora, ¿qué es lo que sucede? Hay territorios nuevos, hay riquezas nuevas, hay dinero. Este conflicto consideró a Chile como una potencia regional. ¿Por qué? Porque le ganó en la región, en esa región donde está ubicada
Chile, Perú, Bolivia y los demás países que lo rodean, le ganó a dos países juntos, con un ejército probablemente bastante más grande y demás, entonces se consolidó como una potencia regional y aseguró la prosperidad económica a través del control de las riquezas salitreras. Esto presentó también el sentimiento de unidad nacional, como expliqué anteriormente, el sentimiento de pertenencia, decir, oye, yo soy chileno. El fin del periodo liberal y la guerra civil de 1891. Bien, aquí quiero explicar algo, y es que surge eh, esta riqueza nueva propia de los territorios del norte. Eso trajo mucha riqueza, mucho, mucho ingreso, digamos. Y claro, no sé si esto sea así o si así, pero yo leí por ahí que José Manuel Balmaceda quería como distribuir, o más bien usar de cierta forma la riqueza del salitre. El Congreso no estaba de acuerdo con eso. Esto tómenlo con muchas pinzas porque la verdad que no estoy muy seguro si fue así, la verdad, pero yo lo comento por si acaso, por si en una de esas alguien más lo ha escuchado y me puede confirmar que es verdad, bueno, yo no sé. Pero ya vamos a hablar de Balmaceda. Primero, el fin del periodo liberal estuvo marcado por la Guerra Civil de 1891. Bien, el periodo liberal, recuerden que el periodo liberal es básicamente todo lo opuesto al periodo conservador, pero no significa que no hayan habido avances, sino que los avances como más importantes o fundamentales fueron en el apartado de las libertades individuales. Y no es que no hayan habido avances económicos como sí lo vieron en el periodo conservador, donde se potenció el comercio, donde se trajeron gente así de Europa para potenciar como lo que es la educación o digamos la expansión territorial. Con expansión territorial no es que Chile se haya agrandado, sino que descubrieron más partes de Chile, por cierto. Y demás, no es que no se haya dado un crecimiento económico como sí se dio en el periodo conservador. No, aquí también se da un crecimiento económico en el periodo liberal, porque se consiguen las riquezas del salitre, ¿no? Entonces, eso también permitió que Chile fuera ganando, 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 y también creciendo económicamente, políticamente y socialmente. Ahora, ¿qué es lo que pasa? Que se dan ciertas diferencias en cómo administrar según qué cosa, en la cantidad de poder que quería tener quizás un sector, como lo es el ejecutivo, como el otro sector, como lo es el legislativo, Congreso. Pero bueno, aquí lo vamos a repasar en profundidad. Por cierto, el periodo liberal, recuérdenos siempre que lo más importante fue que en este periodo también se da la guerra del Pacífico y demás, pero se inicia la separación de la Iglesia y del Estado, se promueven leyes y demás que van arribadas a eso, se busca y se consolida también ciertas libertades individuales, etcétera. Y bueno, y se da como lo que es desde 1886 hasta 1990, recuerden, 86 hasta 90, el, el periodo de José Manuel Balmaceda. Sí, eh, ahí sí. Bien, Balmaceda gobernó entre 1886 y 1891 e intentó llevar a cabo una política de expansión estatal en la economía, especialmente en el uso del salitre. Por eso lo comenté. Yo anteriormente comenté que quizás tenía cierta visión con lo que es el uso de las ganancias o del recurso del salitre, pero que no había mucho acuerdo con eso. Aquí lo intenté redactar un poquito más formal, pero no sé, no sé. Yo, yo considero que cuando uno estudia historia, igual hay cosas que uno dice, ya, sí o sí son así, y otras cosas que quizás pueden variar un poco según quien lo explique, como comenté en el video anterior. Bien, quería que el Estado controlara los beneficios de esta riqueza natural, en lugar de dejarla en manos de empresas privadas, muchas de ellas extranjeras. El Congreso, que representaba los intereses de las élites económicas, las élites económicas son la gente con dinero, básicamente, se opuso a Balmaceda, es decir, que el Congreso, Cámara de Diputados y Cámara de Senadores, eso es el Congreso, porque yo recién este año supe que era el Congreso, recién, ahora a los 18 años que estoy estudiando Derecho, supe que era el Congreso. Yo nunca había sabido porque esta cosa nunca la enseñaron en el colegio. El Congreso es eso, es como el legislativo, es lo que constituye la combinación de la Cámara de Diputados con la Cámara de Senadores. Bien, entonces el Congreso, que representaba los intereses de las élites económicas, se opuso a Balmaceda. Balmaceda quería hacer las cosas de determinada forma, Balmaceda representando al poder ejecutivo, pero el poder legislativo, vale decir, el Congreso le dijo, no, no, esas formas en las que tú quieras hacer las cosas no me parecen a mí. Esta confrontación llevó a la guerra civil, por lo que me comentaron el año pasado, muy sangrienta, en la que las fuerzas leales al Congreso, con apoyo de la Armada, derrotaron a Balmaceda y a sus seguidores. La guerra civil culminó con la derrota del ejército de Balmaceda en la batalla de Placilla en agosto de 1891. Balmaceda quería poder, quería atribuciones, quería
llevar a cabo sus ideas, sus ideales, su presupuesto, sus formas de llevar a cabo lo que es algún plan que quizás tenía su gobierno, la administración de todo lo que dice en relación con el salitre, la economía, ¿cómo se dice? En la economía como minera, eso, en la economía minera. También por ejemplo, en la atribución que podía llegar a tener el Ejecutivo también, él tenía una idea, porque él quería poder. Él quería poder. Como presidente, él quería que el poder estuviese en el Ejecutivo. Pero el Congreso como que se estaba sublevando y más y no sé qué. Y dijo, oye, yo no estoy de acuerdo con eso que estás haciendo tú. Entonces esto provocó la guerra civil. Guerra civil, recordemos que significa que es algo así como una especie de guerra que sea, no una guerra entre países, no, sino que una guerra como entre ciudades, por ejemplo. Y esto que comenté derivó en lo que es el exilio de Balmaceda y la muerte de Balmaceda. Tras la derrota, Balmaceda se refugió en la embajada argentina en Santiago el 19 de septiembre de 1891, un día después de terminar oficialmente su mandato, Balmaceda se suicidó. Aquí creo que me bugueé y lo redacté mal. No sé si murió, yo diría que murió en Argentina, pero creo que me bugueé y lo escribí mal. Perdón. Em, corrección, ojito, corrección aquí. No sé si murió en Chile o en Argentina, pero creo que fue exiliado y consciente, creo que murió en Argentina. Pero yo qué sé. Tampoco es que sea muy importante. Oh, murió en... No, no te van a preguntar si murió en Chile o en Argentina. No, no son preguntas tan textuales o fáciles, así que es un detalle que no tiene mucha importancia, la verdad. Se suicidó, eso sí está confirmado, se suicidó. Su muerte marcó el fin del presidencialismo fuerte en Chile y dio paso a un régimen parlamentario donde el poder del presidente quedó considerablemente limitado en favor del Congreso. Gracias por leer. Bien, este periodo, el periodo liberal, hubo importantes cambios, sobre todo en la ampliación de las libertades individuales de las personas. Bueno, a finales de lo que es este periodo liberal también se da lo que es la Guerra del Pacífico, en el cual derrotamos a Perú y a Bolivia, que se unieron. Anexamos territorios muy importantes en cuanto a lo económico del norte, pues incorporamos, por ejemplo, el salitre que nos adjudicó muchas ganancias, ganancias que querían ser administradas de cierta forma por Balmaceda, que también quería mucho poder al ser el representante del Poder Ejecutivo, por el Congreso que representaba los intereses de las élites económicas se opuso. Esto desembocó en una guerra civil en la cual Balmaceda salió perdedor, salió exiliado y se suicidó un día después del término de su mandato, dando así paso a el tema que vamos a comentar en el siguiente video, que es el parlamentarismo a la chilena, que dura hasta 1925 o 1920, como lo quieran ver. Pero eso, espero que les haya gustado el video, espero que les haya sido, aunque sea un poco de ayuda. Bueno, este PowerPoint lo quise hacer con diseño un poco más distinto, ¿no? Es un poquito más dark. Nada, quería comentarles que cualquier duda me la pueden hacer tanto a WhatsApp como a Instagram, o me pueden mandar un correo si es que les acomoda más en todos los videos. Yo siempre adjunto mi correo en caso de cualquier cosa por si me quieren mandar un correo por ahí o yo qué sé. Cualquier duda, sugerencia o corrección me la pueden hacer en los comentarios o me la pueden comentar por privado. Y yo voy a rectificar el video siguiente, algo que habré dicho en el video anterior, para evitar la desinformación y perjudicar el conocimiento de alguien, que es lo que menos quiero. Mi objetivo en estos videos, como siempre explico, es que la persona que no sabe nada de esto, por ejemplo, aprenda aunque sea alguna que otra noción general, intentando explicarlo lo más lúdico posible o lo más comprensible que se pueda. Iba a decir lo más comprensible posible, pero eso suena como medio redundante, entonces, al sonar medio redundante no lo quise decir. Aparte, si me traba la lengua. No sé, tengo problemas de dicción. Pero bueno, a veces me costará un poquito, me trabo. Pero eso, cualquier duda, ya saben, me la pueden dejar donde sea, en WhatsApp, Instagram, me la pueden mandar al correo, en comentarios, corrección también lo mismo. A mí las correcciones no me molestan porque, como digo, aquí todos estamos para aprender y el que explica también a su vez aprende. Porque a veces cuando uno explica uno se da cuenta más o menos qué parte a uno le costó un poco más explicarla, entonces uno dice internamente, esa parte como que me costó un poco explicarla, entonces en eso tengo que estudiar más. Y también uno puede, mediante la investigación, para hacer estos videos y demás, uno puede ir recordando cositas, aprendiendo cosas que quizás uno no había aprendido en su momento. Pero bueno, espero que les haya servido. No olviden, no sé, si es que quieren ver esto bastante seguido y planean hacer como una especie de rutina o ver estos videos día por medio, cuando sea, em, tengan las notificaciones activadas porque así les sale la notificación cuando subo uno de estos videos y bueno, y así se pueden evitar
perder alguno de estos videos y no sé, pueden llegar a pensar, ah, no subió ningún video. No, sí subí video, pero quizás no te salió, no te dio la notificación, no sé. Pero bueno, cualquier duda o corrección me la pueden hacer, ningún problema, yo encantado de leerlos y eso. Muchísimas gracias por ver y ojalá esto les sea, aunque sea de un poquito de ayuda. Y eso, un abrazo y espero que tengan un muy buen día. Nos vemos.